Buenos días a todos los oyentes, bajo este coro de Rana de San Antón. Mi nombre es Carlos Caballero, esto es Radio Iberozoa, espero que estéis todos bien. Os mando muchos abrazos y mucho ánimo, que ya queda un poquito menos de cuarentena. Bueno, en primer lugar, mis enormes agradecimientos a Iberozoa y a todas las personas que forman parte de esta comunidad. Gente sin duda muy inquieta y con muchas cosas que contar y aportar. Gracias de nuevo por regalarme este ratito para hablar de cosas tan bonitas como son los anfibios. Bueno, en mi invitación a esta radio que tanta fama empieza a coger, os voy a contar lo que hemos estado investigando los últimos años para intentar responder a preguntas generalizadas que voy a leer textualmente, que hacen referencia también al título de este podcast. Cito: ¿son renacuajos eso del lavadero del pueblo? Pero si ahí era donde lavaba la ropa mis abuelos. ¿Por qué hay una rana en mi fuente? ¡Me encanta! Mira lo que he visto. En el abrevadero donde beben las cabras del tío Manolo, ¿no hay tritones? Un pato gallo en mi piscina. ¿Es normal? Bueno, se referiría a un gallipato y en ese caso sería un poco más normal, sí. Estas preguntas hacen referencia a una inquietud generalizada, ¿no? Y es que los anfibios parece que viven o se reproducen muchas veces en lugares diferentes a los típicos ríos, lagos o lagunas. Puntos que han sido creados por el ser humano para diferentes cosas. ¿Es una adaptación porque algo les iba mal? ¿Les va bien haciendo esto? ¿Es tan importante para ellos? Muchos y muchas seguro que os lo habéis planteado, otros y otras igual no tanto, así que para todo el mundo, para todos, va este podcast súper interesante, uno más, de Iberozoa. Sintonizamos y empezamos. Los anfibios son unas criaturas maravillosas. A mí y a muchísima gente nos han enamorado y lo siguen haciendo. Yo creo que es alucinante poder acercarte a un charco mientras das un paseo y observar la evolución que va sufriendo un renacuajo desde que es huevo, la metamorfosis. El renacuajo va creciendo mientras nada libre, se alimenta, va desarrollándose, le salen las patas traseras, las delanteras, a los anuros les va desapareciendo la cola, hasta que de repente van fuera del agua. ¿No es de verdad impresionante observar muchísimo tiempo de evolución, muchísimos millones de años en unas semanas, en unos meses? Luego ya en tierra van creciendo exponencialmente hasta que cuando son maduros sexualmente acuden a reproducirse a los puntos de agua año tras año. Es decir, los anfibios utilizan tanto el medio acuático como el medio terrestre para persistir. Esto es muy importante porque hay que saber que los anfibios necesitan aguas en buen estado, ya que dependen de ellas para seguir en el tiempo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, algo que es muy señalable desde el punto de vista trófico es como tanto renacuajos como adultos de anfibios son dieta muy importante de muchas especies que tanto queremos, ¿no? Y que tanto nos gustan. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasaría si no existieran los anfibios? Yo no quiero planteármelo. Probablemente proliferarían muchas de sus presas como insectos de manera masiva, generando plagas importantes en cultivos de los que nos alimentamos, plagas forestales, proliferarían vectores de enfermedades importantes. En fin, luego otros animales que los tienen en su dieta, los anfibios, tendrían serios problemas, podrían desaparecer o podrían hacer desaparecer a otras especies. Tenemos que saber que cada especie, y ya no solo estoy hablando de anfibios, tiene una historia evolutiva detrás. Se han ido adaptando, han sobrevivido a épocas que ni nos imaginamos. Tienen un papel en los ecosistemas fundamental, imprescindible cada una de ellas. Y es nuestro deber conservarlas. Queriendo o no queriendo, hemos puesto en problema o incluso hemos hecho desaparecer especies. Y tenemos que saber que cada especie, cada individuo, cada granito de arena, cada acción de cada uno de nosotros cuenta muchísimo. Podemos revertir la situación. ¿Os animáis? Abro un paréntesis para contar una pequeña historia. Hace 2 años, cuando estaba muestreando sitio por sitio, los agentes forestales me llevaban a veces a lugares intransitables. Maravilloso lo que nos ayudaron y mil gracias de nuevo a todos ellos. Llegamos a un pilón un día donde había varios niños jugando. Ya que no sabéis que estaban jugando con renacuajos. Esto es un problemón en muchísimos lugares. Y hay que explicarlo con amor, con paciencia y ayudando a comprender. En este caso fue así. Fijaos ese pájaro. Si le molestas, que no hay que hacerlo, se va volando y ya no volverá.
Un renacuajo no puede volar. Si pudiera, seguiría, pero le ha tocado estar aquí. ¿A ti te gusta que te piquen los mosquitos?, le dijo él, la agente forestal, a uno de ellos. No, no me gusta, respondió el niño. Pues si quieres que cuando sea un sapo mayor se quede aquí comiéndose los mosquitos que te pican, hazle feliz. Si le dejas tranquilo, el renacuajo es feliz. Cuando lo coges, se arruga y se queda triste. Yo me quedé alucinado. Los niños lo entendieron perfectamente y a la primera. Maravillosa labor la de los agentes forestales. Estos niños ahora respetan y quieren a los anfibios. Lo cierto es que durante millones de años los anfibios han ido adaptándose a muchas situaciones, ¿no? Pero en los últimos miles de años, cientos y especialmente últimas décadas, tienen que estar muy desconcertados, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Antes los anfibios tenían muchos puntos de agua y estaban perfectamente adaptados a ellos. Según el hombre fue aumentando su actividad, se fueron alterando puntos de agua naturales, destruyendo muchos, desecando otros, y el panorama ha ido increciendo. Afortunadamente, el ser humano fue necesitando construir puntos de agua para desarrollar sus actividades, como irrigar cultivos, dar de beber a su ganado, lavar enseres. En fin, el ser humano, como toda especie sobre la Tierra, necesita agua. El agua es vida, sin duda. Muchas especies de anfibios habían y iban perdiendo puntos naturales fundamentales, pero a veces encontraban una pequeña solución, ¿no?, en intentar utilizar puntos de agua artificiales para completar su ciclo vital. Depende de las especies, unas lo han aprovechado mejor, otras peor, unas de una manera, otras de otra. Eso es una de las cosas que hemos estudiado. Y lo que es indudable es que han perdido muchísimos puntos naturales de agua. En fin, poco a poco, o mucho a mucho, se construyen carreteras, autovías, aparecen las ciudades, los polígonos industriales, embalses. Bueno, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Esto provoca más pérdida de puntos naturales, contaminación de las aguas, como se dice, a saco, desecación de humedales. El cambio de uso del suelo se nota, ¿no? Y como sabéis, es una de las grandes amenazas de la biodiversidad. Empiezan a desaparecer poblaciones de algunas especies, empieza a haber huecos en la distribución, mucha fragmentación, quedándose poblaciones aisladas. Eso, estudiándolo desde el punto de vista genético, tiene un futuro no muy bueno. Mirad, ahora con esto del coronavirus, además de sufrir enormemente los daños personales irrecuperables, porque eso es horrible, aparte nos sentimos pues aislados, no podemos movernos con la libertad que hacíamos antes. Pero bueno, es algo temporal que por cuestión de salud pública hay que respetar y bueno, pues estamos respetando en mayor o menor medida. En cambio, no es tan temporal para los anfibios y otra fauna, que no es capaz de moverse con libertad ni ahora ni antes. Enseguida se enfrentan a carreteras, autovías o ciudades que son una verdadera masacre para ellos. Y las estadísticas de atropello de anfibios se quedan muy cortas. Tenemos que actuar porque mueren muchísimos miles de anfibios, mucho más de lo que nos imaginamos. Pero bueno, cuando en sus movimientos de dispersión los individuos, pues algunos consiguen pasar, a lo mejor se encuentran con otro problema, ¿no? Y es que no encuentran puntos de agua donde reproducirse, o los que encuentran están en mal estado. La situación hoy en día, como he dicho antes, es que han desaparecido muchísimos puntos de agua naturales, que hay puntos artificiales donde se reproducen o se reproducían anfibios, pero muchos de ellos ya no se utilizan, bien por el incremento del éxodo rural, el envejecimiento de la población, por el cambio de uso del suelo, y muchas veces los que todavía se utilizan están en mal estado. Y esto hace imposible pues la vida de los anfibios y de otras especies, ¿no? Y sabemos de qué hablamos, pues hablamos de residuos, de contaminantes, de sustancias químicas, cambio climático con sequías muy prolongadas, especies invasoras, enfermedades como la quitridiomicosis. Es que los anfibios tienen muchas amenazas y tenemos que actuar porque realizar actividades tradicionales, utilizar puntos de agua para diferentes tareas, es totalmente compatible con la reproducción de los anfibios y además origina un beneficio mutuo. Aquí os cuento otra pequeña historia. Imaginaos, 3 de la tarde, un 5 de mayo de 2018 con 30 grados al sur de Madrid. Me tocaba muestrear un pilón en un olivar
que ya había visitado 5 o 6 veces antes, y esta vez, para mi sorpresa, había 2 hombres que estaban tostados por el sol descansando debajo de uno de sus olivos. Cuando me vieron llegar, les dije que estaba estudiando los renacuajos de su pilón y bueno, les pareció muy bien. Así que me puse a hacer mis estudios pertinentes y al rato se me acercó uno de ellos y me señaló al fondo, me dijo: ¿eso que hay al fondo no es un animal muerto? Y miré, no me había percatado y le dije: ostras, sí, es un sapo común. Le dije: eso es que ha entrado y no ha podido salir. Bueno, lo que se conoce como efecto trampa, ¿no? Cuando la verticalidad de las paredes impide que los animales puedan salir. Y entonces si hay agua mueren ahogados, si no hay agua pueden morir deshidratados o de hambre, ¿no? Le dije: ¿sabes lo que podríamos hacer para ayudarles? Colocar unas piedras que permitan salir del pilón. Y bueno, pues por supuesto también otras para que puedan entrar fácilmente. Y dije: sí, claro. Además es que muchas veces retiro sapos que están muertos ahogados en la superficie. O sea que es algo que veo bastante frecuentemente. Y le dije: pues nada, podríamos poner unas piedras si te parece. Y me dice: claro, sí. Juan, ayúdanos, le dijo a su compañero. Así que imaginaos a las 3 de la tarde, los tres cansados de todo el día trabajando, levantando piedras en su olivar y colocándolas a modo de salida, y también colocamos algunas por fuera para que pudieran entrar fácilmente, ¿no? Bueno, maravilloso, me dijeron. Qué bien, ahora ya podrán salir. Después pues se pusieron a comer y aunque yo tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Lugares que visitar, aproveché y me senté un rato con ellos a la sombra de uno de los olivos a comer el bocata. Me estuvieron contando un montón de cosas de los olivos, de la naturaleza, de lo que ven día a día, ¿no? Yo aprendí un montón y fue muy gratificante. Les dije que tenían una muy buena población de sabopartero, probablemente una de las mejores del sureste de la comunidad, y que eran unos privilegiados. Me dijeron que nunca dejan que el pilón se seque, ¿no? Que si lo limpian, lo hacen siempre cuando ven pocos renacuajos o no ven apenas. Que cuando lo limpian, si hay algún renacuajo, lo retiran con cuidado, lo ponen en un cubo de agua y luego, pues, una vez que han limpiado, llenan de nuevo la alberca y vuelven a soltar a los renacuajos. Y es que eso, bravo, porque eso es perfecto, eso es lo que tendríamos que hacer todos los que tengamos pilones o bueno, todos los que vivamos en los pueblos con los pilones. Es alucinante, yo me quedé súper contento y bueno, pues había aprendido un montón, así que nada, bravo por estos hombres. No me les he vuelto a encontrar, pero espero volver a hacerlo. Hay que intentar que todo el mundo haga esto, sin duda. Bueno, pues después de esta bonita historia, comentar que en nuestro trabajo, en el grupo de investigación de Íñigo Martínez Solano, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, hemos querido estudiar la importancia que tienen los puntos artificiales para la reproducción de anfibios en entornos rurales mediterráneos. En concreto, nuestra zona de estudio, el sureste madrileño, una zona bastante amplia, con escasa precipitación, un paisaje muy variado y bueno, muy alterado por el ser humano, que se puede asimilar a gran parte de la península. Hemos muestreado durante el 2018, los 6 primeros meses, muy exhaustivamente, para conocer la distribución de las diferentes especies, valorar cómo están las poblaciones, dónde se reproducen, cómo lo hacen, los problemas asociados a estos lugares, y así poder plantear y valorar posibles soluciones, ¿no? Posibles medidas de conservación. Bien, el sabopartero común, una especie que está bien distribuida por el sureste madrileño, si bien, por supuesto, tiene sus problemas de conservación, es una especie tan peculiar como bonita. Tiene un tamaño pequeño, en torno a 5 centímetros, y emite estos sonidos, que son pitidos, que cuando se reúnen 40 o 50 y estás debajo de ese cielo estrellado, a las afueras de Madrid, alejado de las ciudades, de la contaminación, te hace meterte en otro mundo, ¿no? En un mundo de desconexión. Y es que es una especie que tiene un ciclo reproductivo peculiar, porque tras un apareamiento en tierra, la hembra le pasa al macho los huevos, que va a custodiar entre 4 y 6 semanas, hasta que estos padres muy buenos acuden al punto de agua para que las larvas salgan a completar su vida acuática, ¿no?
Pues fijaos, hemos encontrado que más del 80% de las poblaciones de sapo partero, y atención, porque más del 80% dependen estrictamente de puntos artificiales de agua. Es decir, si no estuvieran estos puntos artificiales, no existirían estas poblaciones. Pues esto, bueno, debido a que el sapo partero común es una especie que se reproduce varias veces al año, aunque con pocos renacuajos por puesta, y que las larvas pasan bastante tiempo en el agua, al final necesita encontrar sitios de aguas permanentes, ¿no? Que en un entorno como el sureste madrileño, bastante trastocado por la mano del hombre y con escasas precipitaciones, pues al final es difícil encontrar puntos de agua permanentes, ¿no? Nos los hemos llevado todos por delante. El caso es que, como han comentado los hombres del olivar antes en la historia, los sapos parteros también tienen problemas, ¿no? Es el caso del efecto trampa, que bueno, se podría subsanar con rampas de entrada y salida. También la contaminación. El problema de la limpieza, que ellos han dicho muy bien, ¿no? Cómo hacerlo cuando haya menos renacuajos y con mucho cuidado. O también la quitridiomicosis, ¿no? Una enfermedad fúngica que se está llevando tanto poblaciones como especies a la extinción en todo el mundo. También está pasando en España, en concreto con el sapo partero, pues también hay zonas donde se está afectando muchísimo, llegando a extinguir esas poblaciones, ¿no? En el caso del sureste madrileño nosotros la hemos detectado, si bien no tiene esa incidencia que tiene en otros lugares, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso, una medida muy eficaz es que cada vez que vayamos de un punto de agua a otro, seamos capaces de desinfectarnos completamente, ¿no? Porque este patógeno viaja a través de nuestras botas, de nuestra ropa, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esta especie pasó una anécdota muy curiosa que la voy a contar. En estos muestreos, en concreto en una localidad a la que vamos mucho, íbamos mucho antes también, apareció un día un sapito partero común que le faltaba la pata delantera derecha. Le llamé Simpatito. Pues no veáis Simpatito cómo se apañaba, nadaba de lujo, saltaba de lujo, era tremendo. Lo mejor fue que las 4 noches siguientes de muestreo volvió a aparecer todas las noches. Una casualidad tremenda, anda que no hay sapos parteros comunes que siempre salía Simpatito. Pues después de esa quinta noche, Simpatito no volvió a salir. El año pasado, es decir, un año después, en una noche en la que te vas fastidiado porque ves 15 sapos comunes muertos atropellados en la carretera, estaba un poco de bajón y había en un tomillo cantando uno claramente, ¿no? Levanté un poquito el tomillo y efectivamente estaba Simpatito ahí. Bueno, pues es que Simpatito estaba siendo padre. Llevaba lo más bonito que le puede pasar a un macho de sapo partero común, que es llevar la responsabilidad de las larvas tras suya durante un tiempo. Y fue muy muy especial. No le volví a ver, supongo que Simpatito dejaría las larvas en el agua, pero bueno, esperemos encontrárnoslo algún día, sin duda. Y bueno, qué decir del gran, verrugoso y con un olor distintivo sapo común. Especialmente en época de reproducción es un festival digno de ver. Y que además muchas veces aparece paseándose mientras caza mosquitos por las noches en verano. O el sapillo pintojo ibérico, escurridizo, misterioso, esquivo, admirable, complicado de encontrar. Estas dos especies también se reproducen muy bien en puntos artificiales, donde lo hace el sapo partero muchas veces. El sapo común, por ejemplo, es una especie que el efecto trampa le afecta un montón y es muy frecuente encontrar sapos ahogados porque no han podido salir del sitio. O bueno, la rana común, que tantas tardes nos ha aminorado el tiempo, ¿no? En los pueblos y que ha dado esa sensación de naturaleza siempre allá por donde paseamos. Pues también es otra especie que frecuenta bastante estos lugares, ¿no? En cambio hay otras especies con ciclos larvarios más cortos y que no son tan partidarias de ocupar pilones, arbaderos, albercas. Prefieren en cambio reproducirse en puntos a ras de suelo, ¿no? La mayor parte de veces puntos naturales, pero que cada vez son más escasos. Hablo del sapo corredor, una especie que seguro que hemos escuchado todas las primaveras. Ese aspecto verrugoso, verdoso, ese iris dorado verdoso, esa pupila horizontal. O el sapillo moteado común, una especie
muy esquiva, una especie que es muy complicado de encontrar, con aspecto de rana, pequeñito, pupila vertical, como tiene el sapo partero común también. Pues esta especie se sabe muy poquito de su actividad en tierra, nos interesa mucho y ahora lo estamos estudiando un poco más en el grupo de investigación. Estas dos especies, como he dicho, se pueden encontrar bastante frecuentemente en puntos naturales, pero fijaos, porque tienen una alta prevalencia, y así lo hemos visto nosotros, ocupar exitosamente un tipo de punto artificial que no os imagináis. Las canteras abandonadas. Sí, estos lugares tan alterados, donde hemos destruido la flora, la fauna, todo el ecosistema, ¿no? Para extraer la tierra, la roca. Es un muy buen refugio cuando luego se abandona para muchos anfibios y otras especies de fauna, ¿no? Y además acumula agua fácilmente debido a la impermeabilidad del sustrato. Por tanto, estas especies, sapo corredor, sapillo moteado común, lo colonizan muy bien y completan con éxito el periodo larvario, ¿no? Pero no siempre. No siempre. Ahí están las que no deben estar. Las especies invasoras. Peces, cangrejos, tortugas, especies que no deberían estar ahí y debido al comercio, a la pesca ilegal o a otros motivos, colonizan lugares donde no han estado antes y desplazan y ponen en peligro a la flora y a la fauna autóctona. Ante esto hay que actuar claramente. Las campañas de capturas son determinantes, porque donde hay estas especies, los renacuajos no pueden sobrevivir. No queda ni uno muchas veces. Generan daños brutales a las poblaciones, irreparables. Y esto no podemos permitirlo. Por otro lado, hemos registrado otras dos especies muy interesantes, pero muy discretas en el sureste madrileño, como es el rey de la charca, el gran gallipato, o pato galli, como decía, ¿no? En las primeras líneas de este podcast. O bueno, el buen excavador, el misterioso, el de otro planeta, el sapo de espuelas. Un bicho tremendamente curioso. Os animo a que ahora mismo pongáis en Google gallipato y sapo de espuelas para que los veáis. Estos están en regresión en la zona de estudio y bueno, probablemente debido a la pérdida de puntos de agua naturales, ¿no? No solo en nuestra zona, también en gran parte de la península ibérica. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la conservación. Bueno, todas estas especies se adaptan muy bien, como habéis visto, colonizan muchos tipos de hábitats. Por eso ya no solo tenemos que arreglar esos puntos artificiales, ¿no? Porque van a beneficiar a algunas especies. La creación de charcas artificiales es una medida súper eficaz para aumentar la conectividad, para devolverle esos puntos naturales que les hemos quitado. En general lo colonizan muy bien, ¿no? Entonces tenemos que intentar ir disminuyendo esa fragmentación que hay. En fin, bueno, no desvelo más detalles, os animo a que os leáis el trabajo si os ha entrado esa curiosidad y que todo aquello que os preguntéis lo investiguéis, ¿no? Os dejamos aquí el link en la descripción. En fin, como hemos visto, los anfibios están muy amenazados por diversos factores y es nuestra misión ayudarles. Es nuestra misión devolverle esos puntos de agua. El mantenimiento de puntos artificiales es muy sencillo, todas las medidas son fácilmente aplicables, son baratas. Y la creación de charcas artificiales también es algo necesario que las especies nos van a agradecer. Asociaciones, ayuntamientos, otras entidades lo hacen, pero tenemos que hacerlo más, tenemos que llegar a todo el mundo. Los anfibios tienen que ser nuestros amigos porque nos aportan muchísimo a nosotros, a la naturaleza, a todo nuestro alrededor. Dan grandes beneficios. Os animo a que les observéis, a que les escuchéis, a que les comprendáis, a que les respetéis, a que les expliquéis a los niños y a las niñas por qué son tan importantes y por qué no hay que molestarles. A que se lo contéis a vuestros alcaldes, a vuestros padres, amigos, abuelos, porque es muy sencillo ayudarles. Cuando los anfibios están bien, en buen estado, cuando son felices, nosotros somos felices. El resto de componentes de nuestro lugar, de la naturaleza, es feliz. Gracias de corazón por dejarme contaros un poquito y haceros estas reflexiones, por contaros un poco sobre los anfibios. Os animo a que investiguéis sobre estas criaturas que son maravillosas. Y bueno, para terminar, gracias Iberozoa. Nos vemos en el siguiente podcast con muchísima ilusión ya de escucharlo. Ya queda menos, ya queda mucho menos. Viva los anfibios, viva el medio rural, viva la naturaleza.
¡Viva la conservación! Todos juntos podemos. ¡Vamos!